Buenos días. ¿Por qué no oramos un momentito, les parece? Bueno, hoy ando medio chillón. Dios ha estado hablando fuertemente a mí. Oremos, Señor Jesús, oren conmigo. Abre nuestro corazón, Dios, y no quiero resistirme a tu verdad, puedes decirlo. Dile, Señor, si hay algo que debe de ser sacudido en mi vida, hazlo, pero hazlo con amor. Si hay algo que debe de ser transformado, dígale, Señor, renuévalo con poder, puedes decirlo. Y si he estado viviendo lejos de tu palabra, dígalo, tráeme de regreso. Y habla, Señor, que tu siervo escucha. Dile al Señor eso. ¿Preparados? Sí. Bueno, vamos a dejar nuestros pensamientos por allá, en otro lado, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al consejo que Dios nos trae hoy, a través de mi persona, que siempre es un privilegio poder dirigirme y sobre todo poder expresar lo que Dios quiere que hoy escuchemos. Y espero estés de acuerdo conmigo, si no, como diría un tico salados, ¿verdad? ¿Ah? Creo que sí, que todos estarán de acuerdo conmigo de que vivimos en una generación espiritual frágil, inestable, y en muchos casos yo diría vacía, ¿cierto? Son tiempos difíciles donde nos bombardean constantemente filosofías y pensamientos no acordes a lo que la palabra dice. Así que con ese primer pensamiento, quiero que nos hagamos una pregunta con mucha honestidad. Con mucha honestidad. ¿Por qué si soy creyente, mi vida espiritual sigue siendo frágil, inestable, vacía? ¿Por qué oro y no siento fuerza? ¿Te ha pasado eso? Ayúdame. ¿Por qué leo la Biblia y no encuentro dirección? ¿Por qué sirvo en la iglesia pero por dentro estoy seco, cansado y confundido? ¿Te has preguntado eso? Tal vez aquí en Palmares no pasa, pero en otras iglesias sí pasa. Déjeme decirte con amor pero con firmeza, el problema no es Dios, sino el fundamento. ¿En qué hemos fundamentado nuestra fe? Vivimos tiempos en los que millones de personas que se llaman cristianos no han sido transformados por la verdad de Cristo. Aquí no pasa en Palmares. Tienen emociones, experiencias, pero no tienen convicciones. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué razón? Y su respuesta era porque no han sido alimentados o han sido alimentados con migajas doctrinales y no con la carne sólida de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar sobre un tema que creo, iniciar un tema que creo importante para este tiempo, para esta generación, y es hablar fe con fundamento. ¿En qué está fundamentada tu fe? Porque si no es en la palabra, encontrarás que habrá debilidad, confusión, derrota espiritual en el pueblo, en los creyentes. Y hoy el Espíritu Santo quiere confrontarnos, sacudirnos, restaurarnos a través de algunos principios eternos, profundamente bíblicos. Y lo que quiero es que descubramos juntos por qué la vida cristiana a veces es tan difícil. ¿Has pensado eso? Qué difícil es ser cristiano. ¿Te has preguntado eso? ¿O no? Solo yo, ayúdenme. ¿Por qué es tan difícil ser cristiano? ¿Cómo puedo ser completamente renovado desde adentro hacia afuera? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora bien, quiero decirte algo. ¿Qué quiere ser completo? ¿Qué quiere ser? ¿O quién quiere ser completamente transparente?
con ustedes mismos. Yo creo que todos buscamos eso. Y yo quiero ser transparente también hoy con ustedes y hacer una aclaración pastoral importante. Para desarrollar este mensaje, y pongan atención a esto, he tomado algunos principios del pastor y maestro John MacArthur. ¿Lo han leído? He leído mucho sobre él. Un reconocido expositor bíblico y autor cristiano con más de 50 años de ministerio. Ahí me están avisando que ya terminó mi tiempo. Ya casi. Dame un minuto más y termino. Así que quiero aclarar, vuelvo a decirlo, por favor, que algunos de los principios que hoy voy a enseñar los he tomado de este pastor y maestro llamado John MacArthur, que por cierto murió la semana pasada. Es un expositor bíblico muy respetado, autor de libros cristianos, muchos libros cristianos que yo he leído por mucho tiempo, y él tenía 50 años de ministerio. Y quiero aclarar, repito, que aunque no comparto algunas de sus posturas teológicas, especialmente su visión cesacionista, es decir, él no cree en los dones del Espíritu Santo como la profecía, la ley, él no cree en esto, él no cree en milagros, dice que ya no están activos en nuestros días. Nosotros sí creemos en los dones espirituales, claro que sí, ¿verdad que sí? Entonces, aunque no estoy de acuerdo con él, estos principios son teológicamente correctos, son principios eternos. Y aunque no estoy citando textualmente su obra, sus palabras, repito, he tomado algunos fundamentos doctrinales que él ha explicado con gran claridad para desarrollarlos en este mensaje pastoral y desafiante. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí voy. Así que prepárate, porque esta no será una predicación ligera, light. Esta es una guerra entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas, y entre el evangelio verdadero y el falso evangelio que ha destruido a muchos creyentes. Amigos, escúchenme bien, creo que estamos viviendo en una generación que afirma seguir a Cristo, pero lo hace sin conocerlo verdaderamente. El cristianismo de nuestro tiempo se ha vuelto superficial, emocional, centrado en la experiencia personal y divorciado de la verdad bíblica. Millones de personas van a iglesias cada domingo, no pasan palmares, gracias a Dios, levantan las manos, cantan alabanzas y escuchan sermones motivacionales, pero siguen siendo esclavos del pecado, sin discernimiento, sin frutos verdaderos, sin hambre por la palabra de Dios. Y esa es la raíz, desde mi punto de vista, la raíz de la dificultad espiritual que muchos se enfrentan hoy en día. Y no se trata de que Dios esté ausente. Dios es un Dios presente, constante en la vida de todo aquel que le busca. Y cantábamos eso ahorita. No se trata de que la oración no funcione. El problema real es que muchas personas profesan a Cristo con los labios, pero sus corazones están lejos de Él. Se han aferrado a una forma de religión sin el poder que transforma. Como escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:5. Actúan como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Dice, aléjate de esa clase de individuos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A esto se evita. Y este es el punto de partida. La vida cristiana es difícil cuando no está cimentada en la verdad. Y este hombre dijo que uno de los mayores peligros del cristianismo moderno es el abandono de la Escritura como fundamento de la fe. ¿En qué estás fundamentando tu fe? Amigos, hoy en día se predican emociones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Se exalta la experiencia, se manipulan sentimientos, pero no se expone la palabra con claridad. Y cuando la palabra desaparece, la fe se derrumba. Por eso encontramos a muchos creyentes, líderes, derrotados. Gracias a Dios que yo pastoreo a líderes y pastores de otro lado, para que no crean que es aquí.
Así que el primer principio que debemos abrazar es este: el verdadero creyente vive por la palabra, no guiado únicamente por emociones o experiencias, aunque estas también son parte de nuestra vida. Ahí es donde yo difiero de este hombre, porque él dice que el verdadero creyente vive por la palabra, no por emociones. Yo creo que vivo por la palabra, aunque mis emociones y mis experiencias son válidas, suman, estamos. En estos tiempos, esta es una afirmación contracultural, pero absolutamente bíblica. Claro que Dios nos creó como seres emocionales, ¿estamos de acuerdo? Con la capacidad de sentir gozo, tristeza, compasión, gratitud, y eso no es un error, es un reflejo de su imagen en nosotros. Amigos, escúchenme, las emociones no son enemigas de la fe, ¿de acuerdo? Pero tampoco son su fundamento. Si usted está viviendo una vida de fe basada en experiencia y en emociones, revisa tu fe. Salmos 19:105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Es decir, el cristiano no camina por sentimientos, camina por revelación. Escuchen, la verdad de Dios revelada en su palabra es el único mapa confiable en medio de un mundo caído, engañoso y en tinieblas. Por eso la vida cristiana se vuelve tan difícil cuando esta verdad es ignorada. No ignoremos la verdad de la palabra, porque cuando una persona intenta caminar con Dios sin conocer la Biblia, sin exponer al error, el engaño, el desaliento, el enemigo lo sabe. Amigo, escúcheme, Satanás, y esto lo digo con temor y temblor, Satanás no necesita destruir a los cristianos con persecución, cuando puede debilitarlos con ignorancia. Basta con que no conozca la verdad para que tu vida se llene de dudas, de confusión, y ahí estás caída tras caída tras caída. La Biblia lo dice claramente en Oseas: pues por falta de conocimiento, ¿qué dice? Mi pueblo, ¿qué dice? Fue destruido. Espero que estén conmigo. Y cuando habla por falta de conocimiento, esa palabra no se refiere a información académica. Estamos bombardeados por información, ¿sí o no? Se refiere al conocimiento revelado, espiritual, íntimo de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y cuando ese conocimiento falta, todo lo demás se desmorona. Puedes tener entusiasmo, dones espirituales, visiones, sueños, amén. Pero aún así, aunque los tengas, puedes caminar directo hacia el error si no está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y todos gritamos amén a cosas que totalmente son contrarias a la palabra. Y esto tiene que estar claro. El corazón del creyente debe ser reformado por las Escrituras, por las Sagradas Escrituras. ¿Estamos? Y eso no ocurre en una celebración dominical. Eso ocurre día tras día tras día, sometiendo cada pensamiento a la obediencia a Cristo, como lo dice 2 Corintios 10:5. Sometan todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleven a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Amigos, debemos vivir examinando todo a la luz de la palabra, rechazando el error, aunque venga disfrazado de luz. Porque el engaño espiritual no llega con cuernos y tridentes. Llega con versículos mal citados, sacados de contexto, con doctrinas populares, con promesas atractivas que apelan al ego humano. Muchos cristianos viven frustrados porque intentan obedecer a un Dios que no conocen bien. Intentan ser santos sin entender qué es la santidad. Intentan tener paz sin comprender el Evangelio. Intentan resistir a la tentación sin saber lo que Dios ya ha provisto para vencer. Y no es que les falte esfuerzo, les falta fundamento. ¿De acuerdo? ¿Y ese fundamento cuál es? La palabra. Ahorita tuve una reunión con los que predican aquí en la iglesia, una reunión muy seria, hablando sobre la seriedad de exponer la palabra en este lugar. Tiene que estar fundamentada en la palabra, pero
que salga de buscar la presencia de Dios. Esa canción que cantábamos ahorita, cierra la puerta. Sí, buscar su presencia en intimidad. Permítame preguntarles algo con amor pastoral. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con la Biblia? ¿Es la Biblia tu deleite? ¿Es tu alimento? ¿O solo la abres en los momentos de crisis para buscar una respuesta? Escúcheme, muchos quieren que Dios les hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Pero no abren el libro por donde Él ya habló. O no abren sus oídos en momentos como estos. Estoy exponiendo la palabra. Muchos quieren sentir su presencia, pero no quieren escuchar su verdad. Qué lindo es sentir tu presencia. Pero cuando viene la verdad, que no me parece, no sabes qué, ese asunto no me conviene. Eso es lo que está debilitando espiritualmente a millones de creyentes en esta generación. Jesús lo dijo sin ambigüedad. Él dijo en Juan 8, 31 y 32. Jesús se dirigió a todos los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles ¿a qué? A mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y qué dice? Y ella os será libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Jesús es la palabra. Pregunto, ¿quieren libertad espiritual? Son pocos amenes. ¿Quieren gozo verdadero? Claro que sí. ¿Victoria sobre el pecado? Claro que sí. ¿Claridad en sus decisiones? ¿Cómo no? ¿Poder para resistir el mal? ¡Claro! Bueno, mi amigo, si tú quieres algo, todo comienza con la permanencia en la palabra. No hay atajo alguno, no hay sustituto, no hay fórmula mágica. Amigos, sin escritura, sin la palabra, no hay discipulado. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? Ahora, no basta con leer la Biblia, hay que obedecerla. Recuerda lo que he enseñado aquí: fe sin obediencia no es fe. El cristiano maduro no es el que más versículos sabe de memoria, es el que más se somete a la autoridad de Dios en su vida diaria, es el que teme a Dios más que al hombre, es el que filtra sus pensamientos, sus emociones y sus decisiones por la palabra, aunque eso le cueste relaciones, comodidad o reputación. Yo era bueno, aunque no lo crean, para memorizar. Joven, llego a Cristo por Linda, por La Paz. Iba a la iglesia solo por ella. ¿Cuánto les ha pasado eso aquí? ¿Cuánto? Ayúdenme. Amén. Allá yo iba a la iglesia por ella, por ese cromo que tengo ahí, por esa belleza. Y yo iba ahí, claro, por eso iba a la iglesia. Ella iba conmigo a misa. A mí, no soy anticatólico, de acuerdo, amamos a los católicos. Está claro eso, ¿verdad? Pero ella muy inteligente y yo iba con ella. Y una vez fuimos a un campamento, rápidamente les cuento esto porque es muy largo. La verdad, el pastor de jóvenes llegó y, sabiendo que yo era muy competitivo, hizo lo que llamamos en ese tiempo, no sé si algunos tienen conocimiento, el esgrima bíblico. El esgrima bíblico. Y él, sabiendo eso, me puso de capitán en mi equipo. Éramos muchos jóvenes. Y claro, yo empecé en la noche a grabarme, yo quería ganar. Sabía muchos versículos, ganamos el concurso, ¿cierto? Tiene que decir que sí, mi amor, porque el asunto está la... Pero ¿sabes qué? Era un vil pecador que salía de ahí y hacía lo que me daba la gana. No todo el que sabe muchos versículos, lo dije antes, está sometido a Dios. O filtra sus pensamientos por la palabra, o sus decisiones, es decir, es importante esto. Así que hoy el Espíritu Santo nos llama a examinar nuestro fundamento. Recuerde, fe con fundamento, estamos predicando hoy. Hoy Él nos está llamando a que revisemos en qué está fundamentada tu fe. Pregunto, ¿en qué estás construyendo tu fe? ¿Es en emociones pasajeras? ¿Es en promesas de hombres? ¿Es en experiencias aisladas?
Amén. Yo creo en los retiros espirituales. Son tiempos que sacamos para Dios, pero para muchos se convierte en una emoción momentánea. Nada más, pasó y se acabó. Por aquí han pasado cientos, y no miles de personas, llevada por emociones pasajeras. ¿En qué está construyendo su fe? ¿En promesas de hombres? Dé para que Dios te dé. Dios te va a dar un milagro, pero págalo. Mire, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Pero tengan mucho cuidado cuando el púlpito se usa para vender el favor de Dios. Huyan de ese lugar. Porque si construyes sobre arena, no en la palabra de Dios, la tormenta revelará tu ruina. Pero si edificas sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra, aunque venga el viento, no será movido. Y este primer principio debe estremecer nuestro corazón. El verdadero cristiano no camina por lo que siente, sino por lo que Dios ha dicho, y si Dios lo dijo, eso es suficiente. Amigos, una vida espiritual firme no se basa en cómo me siento. Es que no sentí hoy la adoración. No es para ti, es para el Señor. No base tu vida espiritual en lo que siente o en lo que está experimentando. Amén. Yo puedo decirte de experiencias que he tenido de parte de Dios y amén, me edificaron, pero no baso mi fe en eso. Las emociones son parte del camino, pero la Biblia es el mapa. Las experiencias pueden animarnos o desafiarnos, pero solo la verdad puede sostenernos en los días oscuros. Jesús mismo vivió emociones. Él lloró, se alegró, sintió compasión, angustia, también gozo, pero nunca fue guiado por sentimientos, sino por la voluntad del Padre y las Escrituras. Por eso dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí en Mateo 4:4. Una fe que solo busca sentir algo por ejemplo en la adoración o en la oración, es como una casa sin cimientos. Se ve bien hasta que viene la tormenta. Pero una fe fundada en la palabra permanece firme, aunque no sienta nada, aunque no vea nada, aunque no entienda todo. Pero si su fe está fundamentada en la palabra, eso es suficiente. Amigos, vivir por la palabra es elegir confiar en lo que Dios ha dicho, incluso cuando nuestras emociones no nos acompañan. Porque a veces yo no siento nada. Y les voy a confesar algo, a veces estoy aquí yo predicando y digo, Señor, ayúdame. ¿No lo creen? Por favor. Yo dije que los pastores también tenemos luchas, desafíos. Incluso cuando nuestras emociones no nos acompañan, el Señor está con nosotros. Es decir, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. No siento tu presencia, pero sé que tú estás conmigo. No veo la salida, pero sé que tú eres fiel. Me va a dar la salida. Emociones, sí, pero sometidas a la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Experiencias, sí, pero filtradas por las Sagradas Escrituras. Amigos, lo que transforma no es lo que sientes, sino lo que crees profundamente de lo que Dios ha dicho. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en su palabra? Y aunque el mundo se oponga, aunque otros se burlen, pandereta, aunque tu carne se resista, si es la palabra de Dios, es verdad, es vida, es espada, es refugio, es dirección, es fuego, es martillo. Y si tú decides hoy volver a la Escritura con reverencia, hambre y obediencia, tu vida espiritual comenzará a cambiar. Déselo al Señor, pero fuerte, y no le diga nada. ¿Me está escuchando? Si tú decides hoy volver a la palabra, a la Escritura, ser más fiel con buscar su palabra, con reverencia, hambre y obediencia, tu vida espiritual comenzará a cambiar. No será fácil, se lo garantizo. No será firme, no será popular, pero será santa. No será cómoda, pero será gloriosa. Porque nunca nos gusta que Dios nos diga, eso no lo puedes hacer.
Pero ¿cómo no, Señor? Si la sociedad, nuestra cultura, son otros tiempos, la cultura, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Porque la palabra dice que no. No será cómoda, te incomodará, pero será gloriosa. Porque Dios honra a los que le honran y nunca ha dejado sin luz a quienes buscan su verdad de todo corazón. Y amigo, si el primer gran error del cristiano contemporáneo es caminar sin la verdad, el segundo error les va a ustedes a sorprender. Aquí está, es sutil, pero es devastador. Es aceptar un evangelio falso que distorsiona la gracia y niega la santidad. Escúchame. Y este es sin duda uno de los principales engaños que ha debilitado a millones de creyentes. Amigo, escúcheme bien. Pensar que seguir a Cristo es simplemente aceptar una idea, hacer una oración o asistir a una iglesia sin necesidad de una transformación real del corazón es un engaño, es un error. Muchos han sido seducidos por mensajes que exaltan al hombre y minimizan a Dios, que ofrecen beneficios sin arrepentimiento. Ven, Dios te va a sanar. Ven, pero cuando le hablan de arrepentimiento, bendiciones sin cruz, salvación sin obediencia. Y este evangelio adulterado es predicado con carisma, porque hay mucha gente carismática, pero sin fidelidad. Promete libertad, pero produce esclavitud. Promete vida, pero lleva a la muerte espiritual. Y lo más grave, lo hacen en el nombre de Jesús, pero ese no es el evangelio de Jesús. La Escritura nos advierte con absoluta claridad sobre esta amenaza. Gálatas 1, 6 y 7 dice: me asombra, hablando el apóstol Pablo, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Si han pasado a otro evangelio en los Gálatas. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hoy hay, escúchenme bien, hoy hay un menú súper amplio en las redes sociales. Usted puede escoger a quién escuchar. Tengan cuidado, porque hay mucha gente que no está predicando el evangelio de Jesús. Y aquí Pablo no está hablando de religiones paganas, está hablando de predicadores o creyentes que usan el nombre de Cristo para proclamar un mensaje que él nunca autorizó. Y ese mensaje ha contaminado a muchas iglesias, y ojalá me escuche alguien por allá. A muchas iglesias, a iglesias enteras. Ahora, ¿cómo lo hace? Redefiniendo la gracia como permiso para pecar. Dios tiene gracia. Su favor yo puedo seguir pecando. Enseñando de que como Dios es amor, no importa cómo vivas. No importa, sigue así, convenciendo a los creyentes de que pueden seguir a Jesús y también seguir sus deseos pecaminosos. Pero Judas 1:4, voy a la palabra, denuncia esto con fuerza. Dice: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿No está pasando eso hoy? Amigos, un gran pensador cristiano dijo esto: la verdadera gracia no encubre el pecado, lo confronta. No relaja la santidad, la produce. No excusa la desobediencia, la quebranta. En otras palabras, donde no hay fruto de santidad, no hay evidencia de salvación genuina. No porque la salvación se gane por obras, sino porque la gracia salvadora transforma al hombre desde adentro. Hebreos 12:14 lo deja sin espacio para negociaciones. Busquen la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amigo, esto no es una opción para cristianos muy consagrados o más consagrados. Es la marca de todo discípulo de Cristo. Y no estoy hablando de perfección sin pecado, escúcheme, voy ahí, sino de una vida dirigida por un nuevo corazón, un nuevo deseo, un nuevo espíritu, el Espíritu Santo. Porque cuando alguien ha nacido de nuevo, yo creo firmemente, por lo que la palabra dice, si usted ha nacido de nuevo, escúcheme bien, no puede seguir pecando como antes. Puede pecar o puede caer, sí, pero no puede vivir en el lodo con comodidad. Algo te incomoda, ¿sí o no? Mentiste porque algo te incomoda, ¿sí o no? O no, solo a mí.
aguas. Solo yo soy humano, ustedes son de Marte. ¿Sí o no? Mi pastor contó un chiste ahora en la conferencia. Dice que llegó a una iglesia a predicar y ahí tenían a una profeta y su tarea era muy simple. Muy simple. Era, cuando invitaban a alguien, era decir si era algo de Dios o no. Y la forma en que lo hacía era desde atrás. Si yo estaba predicando, yo era el invitado, decía, está vacío, no tiene nada del Espíritu, está vacío. Usted sabe que me dijeron eso a mí. Una persona puede caer, pero si es un creyente verdadero, no puede vivir en el lodo con comodidad. El Espíritu Santo no se lo permitirá. ¿Te ha pasado? Y aquí es donde muchos tropiezan, porque creyeron en un evangelio que les decía, Dios te ama tal como eres y no tienes que cambiar nada. Aquí decimos, ven como eres, pero no te quedes como eres. Te aceptamos tal cual es, pero te ayudamos en un proceso de cambio, de transformación. Te invitamos a no vivir cómodo en el lodo en el lodo del pecado. Y muchos tropiezan porque han creído en un evangelio que dice, ay, Dios es amor. Ven tal como eres. Eso suena muy compasivo, pero es falso, porque el amor de Dios nunca deja a nadie donde lo encontró. Yo no soy el mismo, gracias a Dios, y todavía estoy en proceso de transformación hasta que Jesús venga, y espero estar ahí para que Él venga y me diga, bien, buen hombre fiel, y lo que ustedes ya saben que sigue. Escuche, iglesia, yo les amo, y tuve una lucha para hablar sobre esto. Mi esposa me decía, si Dios te ha dirigido, hazlo. Escuche, iglesia, el evangelio auténtico no es solo una invitación a venir a Cristo. Ponga atención. No solamente venga a Cristo, es un llamado a morir al yo, a crucificar tu carne. ¿Cuántos lo creen? A renunciar a toda justicia propia. Jesús lo dijo claramente en Lucas 9:23. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo pregunto, ¿dónde están esos mensajes hoy en muchas iglesias? ¿Dónde están los púlpitos, los creyentes que proclaman esta verdad con convicción? ¿Dónde están? ¿Quiere ser discípulo de Cristo? Lleve su cruz cada día y síguelo. Y esto es morir a uno mismo y dejar que Cristo viva a través de ti. Qué duro es cuando en la calle se atraviesa a alguien y yo estoy bien clavado, porque si fuera con velcro en la cruz yo me abajo. ¿Les ha pasado? ¿Ah? Solo yo soy de esta tierra y manejo solo yo tengo carro. Solo a usted se le atraviesa. Yo también me he atravesado, ayer me pasó. Qué vergüenza con mis amigos aquí. Tuve que decir, I'm sorry, lo siento. Amigos, muchos han cambiado la cruz por la comodidad, el sacrificio por el entretenimiento, ¿sabían? La doctrina por motivación emocional. Y el resultado es un pueblo débil y confundido, incapaz de discernir lo santo de lo profano. Alguien lo expresó con firmeza y dijo, el evangelio que no confronta, no sé si está por ahí, ¿sí? Que no confronta el pecado, no es el evangelio de Cristo. Dicho de otra manera, no hay salvación sin arrepentimiento, no hay gracia sin verdad, no hay vida nueva sin muerte al viejo hombre. Si ustedes me hubieran conocido, qué bueno que no me conocieron. Era un relajo yo. Y si está luchando en tu vida espiritual, quizás es porque nunca has rendido completamente el corazón a Cristo de una forma verdadera.
Quizá lo que recibiste fue un mensaje diluido, emocional, sin fundamento. Escúcheme bien. Los creyentes, los discípulos de Jesús, necesitan volver a predicar el Evangelio con todas sus implicaciones. Predicar que Dios es santo, que el hombre es pecador, que el juicio es real, que el infierno es eterno y que solo en Cristo hay perdón. Y que ese Cristo no es una imagen cultural. No es un símbolo de tolerancia moderna, que es lo que ocurre hoy, ¿sí o no? Ahora, resulta que ahora el Evangelio, la palabra de Jesús, se amolda a la cultura, no viceversa. La cultura se tiene que amoldar a la palabra, a lo que Jesús dijo. Él es Rey soberano, Él exige sumisión, reverencia, obediencia. Él es el Cordero que quita el pecado, pero también es el león que quebranta el orgullo. Permíteme preguntarte algo, ya se me fue esta cosa que uno quiere que predique. Sí. Bueno. Permítame preguntarte con honestidad pastoral, ahí está. ¿Qué evangelio recibiste? ¿Fue uno que te hizo llorar por tus pecados y clamar por un nuevo corazón? ¿O uno que solo te prometió una vida mejor sin cruz, sin morir a tu yo? ¿Uno que te llevó a renunciar a ti mismo? ¿O uno que simplemente te añadió a la iglesia sin transformar tu vida? Porque si el evangelio que recibiste no cambió tu naturaleza, entonces necesitas examinar si realmente has nacido de nuevo. Perdón que lo diga. Revisa eso, porque el tiempo es corto. La vida eterna es mucho. El cielo es real, pero el infierno es caliente también, mi amigo. Y es mi responsabilidad pastoral invitarte a eso, que todos revisemos nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 7:8: por su fruto los conoceremos. No por sus emociones, ni por sus palabras, ni por sus promesas, sino por sus frutos. Y amigos, el fruto del evangelio es santidad, no perfecta, pero sí real. No sin lucha, pero sí visible. No superficial, pero sí profunda. Una santidad que nace del Espíritu. Una santidad que aborrece el pecado, que anhela a Dios, que ama la obediencia, que no negocia con el mundo. Y aquí está otro principio. 10 minutos, que debemos abrazar con urgencia. Es este: el evangelio verdadero siempre produce transformación verdadera. No se trata de un rito religioso, ni de una emoción pasajera. Es un milagro de regeneración. Es Dios haciendo de un pecador muerto, como lo era yo, haciendo de un pecador muerto un hijo viviente. Es Dios quitando un corazón de piedra y poniendo uno de ¿qué? De carne. Es Dios no solo perdonando, sino santificando, guiando, moldeando, disciplinando. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él me ama. Él nos disciplina. Es Dios diciéndonos: es tiempo de volver a mi palabra. Amigo que me escucha, si tu vida espiritual está estancada, seca, derrotada, examina el evangelio que recibiste. Examina si fue el de la escritura o fue uno adaptado al gusto del ser humano. Porque Dios, y esto se lo digo Dios no bendecirá lo que Él no ha ordenado. Y la única forma de vivir una fe firme es aferrarse al mensaje puro, completo, santo del evangelio de Jesucristo. Le voy a pedir otro favor: no acepte imitaciones. No te conformes con palabras suaves. No ponga tu eternidad en manos de predicadores que te entretienen pero no te confrontan. Necesitamos volver a la cruz, volver al arrepentimiento, volver a la gracia que transforma, no que excusa, porque solo ahí encontraremos vida, y vida en abundancia. El verdadero evangelio no solo nos confronta,
no solamente nos revela la gravedad de nuestro pecado y la santidad de Dios, sino que nos llama a una redención total. Y este es otro principio. No hay cristianismo auténtico sin negación del yo, sin sumisión plena al señorío de Cristo. Esto es lo que yo he aprendido esto. El problema de muchos creyentes hoy no es que les falte fe, es que nunca han entendido lo que significa verdaderamente seguir a Jesús. Muchos fueron guiados a levantar una mano. Yo me acuerdo de las grandes campañas que yo iba y participaba y predicaba y toda la cosa. Miles levantaban la mano. Me acuerdo la última que participé. De eso, que me acuerdo que, mejor no digo esto porque nos quedó solo uno. Éramos muchas iglesias unidas. Fueron guiados a eso nada más, a repetir una oración, a llenar una tarjeta. Pero nunca se les dijo que ser discípulo de Cristo es morir a mí mismo. ¿Escucharon bien? Morir a los propios planes, a los propios deseos, a la antigua vida, a la antigua identidad. Morir al pecado que antes nos gobernaba. Y amigos, esa muerte no es una metáfora, es una realidad espiritual que debe manifestarse con frutos visibles. Por sus frutos serán conocidos, dijo Jesús. Romanos 6:1-4 dice: ¿qué pues concluiremos? Hemos estado leyendo Romanos en estos días. Creo que hoy leímos eso, o ayer. Ayúdenme los que leen conmigo la Biblia. ¿Qué pues concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Como Dios nos da todo por gracia, pues persistamos en el pecado y la gracia va a abundar. De ninguna manera, dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Amigo, no se puede abrazar la cruz de Cristo y al mismo tiempo seguir acariciando los ídolos del mundo. No se puede declarar a Jesús como Salvador y al mismo tiempo rechazarle como Señor. El evangelio verdadero exige renuncia, y esa renuncia es diaria. Yo renuncio a mis deseos, porque si me dejo llevar por los deseos, ¿verdad que sí? Y andaríamos todos ahí revolcados en el pecado. Esa renuncia es diaria, constante, profunda, dolorosa pero gloriosa. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo. Y el que toma y el que la pierda por mi causa, la perderá. Necesitamos volver al evangelio. Necesitamos decirle: Señor, aquí estoy yo. Necesitamos ceder, rendirnos a Él, depender totalmente del poder de Dios. Dice Filipenses que Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer, para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Pero eso solo ocurre cuando uno suelta el control. ¿A quién? A Cristo, al Espíritu Santo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a soltar? ¿A dejar de justificarse? ¿A dejar de vivir a medias? ¿A renunciar a lo que sabes que está mal, aunque duela? Porque esa es la puerta a una vida espiritual real. Porque el evangelio no te salva del infierno, te salva del yo. Ahí está tu lucha, ¿o no? De la esclavitud del pecado, del engaño del ego. Pero solo si te rindes completamente. Y termino con esto. La vida cristiana no es un accesorio, es una entrega absoluta, y todo en ti tiene que someterse a Cristo. Cristo tiene el control de todo. Tienes que someter a Cristo tu tiempo, tu cuerpo, tus pensamientos, tus prioridades, tus deseos. No hay nada que pueda estar fuera del señorío de Cristo. Esto no es parcial, es total. Y todo lo que no se rinde a Cristo se convierte en un ídolo que debe ser derribado. Y hoy Dios nos está llamando a rendirnos, no a sentir algo, no a hacer una promesa más, sino a rendirse, a postrarse interiormente,
a decirle a Él de corazón y con hechos: Señor, toma mi vida, no quiero tener el control. Eso es lo que Dios quiere hoy. No quiero vivir más para mí y no me pertenezco más, soy tuyo. Amigos, esa oración no se hace con palabras vacías, se hace con lágrimas, se hace con quebrantamiento y con decisión. Y cuando lo haces, comienza esa transformación en su vida. Y la vida cristiana deja de ser difícil, porque ya no depende de ti, depende del Señor. ¿Y por qué? Empieza a fluir esa nueva vida, porque Cristo es el que vive en ti. Es más fuerte que el pecado, más sabio que tu mente, ¿sí o no? Más fiel que tus emociones. Ese es el Cristo que yo firmo. Y entonces, aunque vengan pruebas, no caerás. Aunque el mundo te odia, no temerás, porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Amigo, escúcheme. Una de las razones más alarmantes por las que muchos cristianos verdaderos viven vidas espirituales inestables, caóticas o frágiles, es porque han reemplazado la autoridad de la Escritura por la autoridad de sus propios sentimientos. Viven por sentimientos. Se han dejado llevar más por lo que sienten que por lo que Dios ha dicho. Y esa sustitución sutil pero devastadora ha producido una generación de creyentes emocionalmente dependientes, teológicamente inmaduros y espiritualmente inseguros. Y la verdad ya empieza a no ser lo que Dios ha dicho, sino lo que yo experimento. Y no es lo que experimentamos lo que te hace ser un discípulo de Cristo, es la obediencia de lo que la palabra dice. Isaías 48 declara sin ambigüedades esto: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Incansablemente, John decía esta verdad, John MacArthur: la Escritura es suficiente, no necesita ser adornada, reinterpretada culturalmente ni suavizada para que el hombre moderno la acepte. Amigos, Dios no te ha llamado ni me ha llamado a mí a juzgar su palabra por cómo nos hace sentir, sino a someternos a ella en reverencia, con obediencia. Porque cuando el creyente decide vivir por lo que siente en lugar de por lo que está escrito en la palabra, ¿qué es lo que sucede? Se abre la puerta al engaño, al error doctrinal y a la ruina espiritual. Y hoy, ¿qué se exalta? No se exalta la palabra, los sueños, los impulsos emocionales, las palabras proféticas, también yo creo en ellas. El problema no es que Dios no hable, el problema es que ya habló y no queremos escuchar lo que dice la palabra. Queremos una experiencia nueva, algo muy emocionante, algo que se sienta más real. Pero Pedro escribió algo que debería detenernos en seco, en 2 de Pedro. Y debido a una experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Hay que prestar a lo que escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Ahí Pedro había experimentado, había estado con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Ha leído sobre esto? Y vio a Jesús y escuchó la voz de Dios hablarle: este es mi hijo amado. Pero él dijo: es más que esto que yo he experimentado. Yo presencié la gloria de Cristo en el monte, escuché la voz del Padre audible, y aún así dice ahí que tenemos algo más firme, y es las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué basar tu vida cristiana solo en emociones pasajeras cuando tienes la palabra viva de Dios en tus manos? ¿Por qué depender de lo que sientes cuando puedes confiar en lo que Dios ha dejado por escrito? Amigos, la vida cristiana no puede ser dirigida por impulsos emocionales. La fe no se alimenta del estado de ánimo, sino de la verdad revelada. Y Jesús lo dejó claro cuando respondió a Satanás en el desierto. Escrito está que no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué? Él no venció al diablo con sentimientos, ni con experiencias pasadas. ¿Con qué lo venció? Con la palabra. Y si el Hijo de Dios necesitó usar la palabra para resistir, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos vivir sin ella? Porque muchos afirman estar guiados por el Espíritu Santo, pero ignoran la Biblia. Yo pregunto, ¿qué clase de espíritu es ese? Porque la palabra y el Espíritu siempre están juntos, trabajan juntos. Fue el Espíritu Santo el que inspiró las Sagradas Escrituras, y jamás va a contradecirla, jamás.
Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. No está ahí. No a emociones fluctuantes, no a experiencias ambiguas, sino a la verdad revelada. Y esa verdad está escrita, está completa, está viva, está disponible, pero necesita ser creída. ¿Usted cree en la palabra? Necesita ser obedecida. John MacArthur lo ha enseñado aquí. Esta otra cosa de él: cuando la escritura es ignorada, el cristianismo se convierte en una superstición emocional. Es por eso que tantos creyentes no pueden discernir entre lo verdadero y lo falso, porque no están fundamentando su vida espiritual en la palabra. Confunden el mover del Espíritu Santo con exaltación emocional, o confunden la presencia de Dios con escalofríos en la piel. Amén, así somos. Eso no está mal, pero si no sientes escalofríos, Dios no estuvo aquí. Confunden un sermón fiel, confrontativo como este, con uno que simplemente los hace sentir bien. Pero el objetivo de la palabra no es que te sientas cómodo, es que te transformes. Ciertamente la palabra de Dios, dice, es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Sabes qué? Esa espada, la palabra, no te va a acariciar, te va a penetrar, te va a dividir y duele, te incomoda, te va a incomodar, porque no nos gusta que nos quiten algo que no queremos dejar. Nos incomoda, nos divide, nos penetra, pero al mismo tiempo, ¿qué hace? Te sana, te edifica, te corrige, te da vida. El cristiano maduro aprende a agradecer cuando la palabra le hiere, le confronta, porque sabe que Dios nunca corta sin propósito, nunca te quita algo, es para bendecirte. Y cuando Dios quita algo, cuando Dios hiere, siempre es para sanar. El problema es que muchos no soportan ese dolor, prefieren un mensaje donde todo sea positivo, donde el predicador solo hable de amor, de abundancia, de destino, de milagros. Sí, amén. Pero amigos, hermanos, hermanas, el amor sin verdad es una mentira. La abundancia sin santidad es idolatría. Y el destino sin cruz es fantasía. Hay que morir a nosotros mismos. También los milagros sin obediencia son falsificaciones peligrosas. Escúcheme, la palabra no está sujeta a nuestras preferencias. Nosotros estamos sujetos a ella. Y si queremos una vida cristiana firme, tenemos que volver a las Escrituras como nuestra única autoridad, no como un suplemento para nuestras ideas, sino como el fundamento absoluto de nuestra vida cristiana. La Biblia no es una opción más, es la voz de Dios en blanco y negro. ¿Me está escuchando? No es negociable, no cambia con la cultura, no se adapta a tus emociones. Es verdad porque Dios no miente y punto. Ahora sí termino con esto. La palabra de Dios es la única regla infalible de fe y conducta. No tus emociones, no tus experiencias, no tu predicador favorito, no tu tradición familiar, solo la Escritura. Porque cuando ella gobierna en tu mente, en tu corazón, tú eres transformado. Cuando ella penetra en nuestra alma, el pecado es expulsado. Y con esto termino. ¿Quieres dejar de vivir una vida espiritual fluctuante? Yo sí quiero. ¿Usted quiere? ¿Quieres salir de la inestabilidad? ¿De la confusión? ¿Del cansancio emocional? Están conmigo, yo 3 o 4, por lo menos están conmigo 4. ¿Quieres hacerlo? Vuelve a la palabra. No para usarla como amuleto. Salmo 91, Salmo 23, si lo abrimos y lo dejamos ahí puesto. No es un amuleto. No para buscar solo las promesas. Vamos a volver con hambre, con temor, con humildad. Vamos a volver para ser transformados. Amigo, no use la Biblia para confirmar tus ideas. Use la Biblia para destruirlas y abrazar las ideas de Dios. Porque cuando el creyente vive por la Escritura, no importa cuán fuerte sea la tormenta, su vida no se va a derrumbar porque está edificada sobre la roca, sobre Cristo mismo.
Amigos, he llegado al final de esto. Me ha costado decidir hablar sobre esto. Hemos confrontado la doctrina, hemos confrontado la distorsión de la gracia, la falta de rendición. Así que solo pregunto, ¿cómo responderás a la verdad que has recibido hoy? Porque no basta con escuchar, no basta con sentir o asentir mentalmente, no basta con sentir convicción momentánea. El verdadero cristiano no solo oye la palabra, la abraza, la vive, la defiende, la proclama y se somete a ella sin reservas. El verdadero creyente vive con convicción aun cuando el mundo entero se aparte de la verdad. Yo les amo y por eso estoy hablando hoy de esta manera. Llevo 2 domingos hablando así. Y quiero invitarlos a reflexionar conmigo. Y si usted está de acuerdo con lo que la palabra nos ha dicho, hoy póngase de pie. Si no, ni te dé vergüenza, porque Dios conoce tu corazón. Si no, puedes quedarte ahí. Yo fui confrontado y todavía hoy en la mañana he estado ahí. Y yo quiero que entonemos esa canción un momentito, esa que estaban diciendo: cierro la puerta en mi intimidad, a solas contigo yo quiero estar. ¿Cuántos recibieron una exhortación en amor? Yo sí, yo soy el primero. Él nos ama, Él nos ama. Y saquemos unos minutos, sé que siempre terminamos a 11:30, pero saquemos unos minutos, nada más para reflexionar en esta palabra. Señor, danos convicción de tu palabra. Y si Dios ha hablado de esto, no está hablando de legalismos, ¿de acuerdo? Está hablando de principios. ¿Cuántos recibieron esto? Son principios. Y tengo más de 4 décadas sirviendo al Señor. Así que todo he visto los cambios. Y no es que en alguna época ha sido diferente. Siempre han habido desafíos y luchas. Estamos. Pero no había tanta información por ahí, ¿verdad? Donde todos podemos acudir. Y nos olvidamos de acudir a lo más importante, la palabra, que es el fundamento de nuestra